Diálogos de Vaporera. La comedia que si no te hace salir corriendo por un tamal es porque no tienes corazón. La rueda del triciclo estaba a punto de zafarse, el tornillo ya estaba casi listo. Sin embargo, no había tiempo para pensar en accidentes. La esquina de Boulevard Ávila Camacho con Legaria era la más peleada para los tamaleros. El personal que trabajaba en el edificio de enfrente demandaba sus tamales ya pasadas las 6:30. Así que el tamalero ganador se llevaba un buen dinero ese día. Así que todos se esmeraban por llegar temprano. Cipriano tenía más de 15 años vendiendo tamales en esos rumbos, siempre adolecía de las rodillas, pero la vecina que trabajaba en un hospital privado solía sacarle pastillas de paracetamol. Solía por las mañanas sacar su gastada caja, casi despintada, servirse un buen vaso de su rico atole y tomarse su pastilla antes de irse a vender. Se ponía una venda algo sucia y que ya ni apretaba, y así era el ritual de todos los días, y a pedalear el triciclo hasta Legaria por enésima vez. Regularmente los trabajadores solían esperarlo, ya que decía que sus tamales tenían vida. Hacía una comedia de cada venta. Decía que los tamales los daba en adopción, más que en venta, que a veces hacía dudar a sus clientes, quienes no sabían si comérselos o criarlos. Solía abrir su vaporera humeante con ese rico olor a masa y hoja de maíz. Saludaba a sus tamales como si tuvieran vida y les ponía nombre al venderlos. No dudo que tu nombre haya sido vendido en un tamal de mole alguna vez. Por la noche los elaboraba con su esposa con mucho amor. Se conocían desde niños, sus padres también eran tamaleros, y ellos apoyaban a sus papás pasando las teleras y los panes de dulce, además de dar con una sonrisa al cliente una servilleta, y desde ahí nació el amor. A la fecha llevaban 20 años juntos, con una rutina diaria que iniciaba desde muy temprano y terminaba bastante tarde. Sin embargo, tenían comodidades, pues la venta era buena, ya que la masa la trabajaban ellos mismos desde el maíz sin añadir conservadores. Tenían su molino para hacer la masa, por lo que los tamales salían porosos, con pequeños trocitos de maíz, que al combinarse con la bien preparada salsa verde o el mole, daban un sabor inigualable. Hortensia, esposa de Cipriano, solía comprar el pollo fresco, no aceptaba que tuvieran golpes o que estuviera congelado, porque le cambiaba el sabor a la masa. De ninguna manera permitían que sus clientes probaran algo de mala calidad, por ello eran tan aclamados. El mole era hecho con metate con sus 7 chiles y especias, chocolate, almendras, ajonjolí. Como sus padres de Hortensia eran de Oaxaca, ella había heredado su rico sazón, por lo que los tamales de mole solían venderse en menos de una hora, sobre todo si eran de hoja de plátano. Ellos los llamaban los tamales de oro, y cuando los vendían solían ponerles nombres de artistas reconocidos. Preparaban los tamales durante la madrugada para salir a las 4 e instalarse donde los vendían, pero no todo quedaba ahí. Ellos no se imaginaban que cuando los tamales terminaban de cocerse, en realidad tomaban vida. Apenas habían apagado la vaporera y se disponían a dormir unas horas, mientras aún gorgoreaba la poca agua de los tamales, los cuales empezaban a moverse peleando por el espacio. Los tamales de hoja de plátano se sentían todos unos divos, pues siempre eran los más vendidos, y se habían autonombrado los chaquiros. Después los de mole rojo, pero de hoja de maíz, no se sentían tan importantes. Ellos eran los albertanos. Después los de dulce eran los más protegidos porque eran los niños de la vaporera, y les decían los chispitos. A ellos les respetaban el espacio y les daban un gran abrazo antes de ser vendidos. Les deseaban suerte en su camino. Ellos en verdad pensaban que eran adoptados. No tenían la más remota idea que se los comían. Así que los tamales verdes eran los sabios que les daban y les hablaban de la vida. Bueno, de la corta vida que ellos no sabían que iban a tener. Los tamales de rajas eran los más malosos y picosos. Eran grandes y corpulentos, pues el queso derretido que llevaban dentro de sí los hacía ver musculosos. Así que todas las chicas tamal se volvían locas por ellos. A ellos les llamaban los Terminator. Los tamales verdes se autonombraban los anicetos. Todos empezaron a conversar al mismo tiempo.
para pelear por el espacio. Hazte para allá, Chakiro, que me estás doblando la masa. Mira tú, Albertano, recuerda que nuestro creador nos pone arriba porque somos los que tenemos mejor presentación y nos adoptan más rápido que a ustedes. Así que acomódate como puedas, porque no nos vamos a mover. Todos murmuraban, los chakiros no eran queridos en la vaporera, porque sentían que merecían toda la olla. Esos chakiros ojalá un día se aburran de ellos y ya no los adopten. Esperemos llegue ese día, dijo una tamal de verde, mientras le cerraba el ojo a un tamal de rajas que se veía suculento, hasta el queso se le salía, y eso era verdaderamente sexy para todas las tamales. Trataban de no moverse mucho, pues los tamales de dulce solían soltar el llanto en coro y no dejar descansar a nadie. Los tamales verdes siempre estaban hasta abajo. ¿Será que nuestro destino sea siempre estar aplastados?, inquirió un aniceto. No lo sé, pero a mí me gusta meditar. Al estar cerca de la reja, siento el vapor y me relajo. A mí me gusta el contacto y sentir todos encima. Se me hace que me eleve a otro nivel. Más bien será que inhalaste vapor de más, ¿no crees?, le dijo un tamal de rajas, mientras todos reían despertando a los tamales de dulce, que lloraban. Las tamales de mole los arrullaban con cantos tamálicos hasta que se durmieran de nuevo, o a veces les contaban cuentos. El más famoso era el cuento del tamalochi, el tamal que llegó al Everest cuando salió volando de una vaporera. Al caer allá, rodaba y rodaba hasta convertirse en una gran bola de nieve que terminaba por congelar al mundo. Así que para que se durmieran, les decían que esa bola llegaría a la vaporera y que les daría bastante frío, por lo que se asustaban y se hacían bolita en un rincón. Y ya con el calor de la vaporera, se quedaban dormidos hasta que Cipriano movía la tamalera para llevársela a la gran convención de adopciones, según los inocentes tamales. Ellos sabían que eran adoptados porque en una ocasión un tamal que no se vendió comentó que Cipriano siempre los daba en adopción, por lo que eso se fue informando por décadas a los tamales nuevos. Los de molde de hoja de maíz siempre se la pasaban fraguando cómo incomodar a los chakiros. Era una rivalidad de generaciones tamaleras, así que siempre que podían, se peleaban dentro de la vaporera. Cuando Cipriano los llevaba en el triciclo, aprovechaban la vibración para darse unos buenos esquinazos con ellos. Como en un principio comenté, esa mañana Cipriano salió disparado, pues las caricias matrimoniales se habían extendido por más tiempo, por lo que se le hizo bastante tarde. Así que iba a toda velocidad mientras los tamales hacían viscos al sentirse mareados. Las tamales protegían a los de dulce al doblar en una esquina. Observó que otro tamalero estaba por ganarle, así que aceleró, pero no se fijó que el semáforo cambió, por lo que se estrelló con un auto Tsuru modelo 1996 que no pudo frenar con sus balatas cristalizadas, por lo que la vaporera salió volando como los tamales no tenían entrenamiento para poder volar, cayeron sin remedio en el pavimento del periférico. Todos estaban desconcertados y pedían auxilio. La gente se acercaba para auxiliar a los conductores. Miren, se están preocupando por nosotros, vienen a ayudarnos, dijo un chakiro con mucha presunción. Sin embargo, la gente se pasó de largo y se acercaba a Cipriano, quien adolecía por la caída. Ayúdenos, tenemos que ser adoptados, gritaba un tamal verde. En una esquina estaba llorando una tamal de verde por su amado tamal de rajas, del cual se había enamorado durante todo el tiempo de cocción, mientras las tamales trataban de alcanzar a los tamales de dulce que lloraban desconsolados y asustados. Los tamales de rajas habían quedado tirados en la raya blanca del pavimento. ¡Ayúdenme, que se me ha salido el queso! ¡Ayúdenme!, gritaba uno angustiado. ¡Auxilio! ¡Se me aplastó la masa y se me sale el pollo! Una tamal de mole trataba de meterle las pasas a un tamal de dulce que se le salieron con el impacto. Gritaba uno de mole rojo mientras los demás se pasaban arrimándose y arrimaban a los chakiros a la orilla para que los aplastaran. Unos malosos se acercaron a levantar algunos tamales para llevárselos. Oigan, ese papá se ve muy feo, se ve muy malo, dijo mientras era levantado y metido en una chamarra de mezclilla. Los tamales de salsa verde veían cómo no levantaban a los chakiros, y esos esquivaban las llantas de los carros.
La ambulancia llegó rápidamente al lugar llevándose 2 chaquiros entre sus llantas. La gente seguía levantando tamales y corriendo por todo Legaria. Al final, Cipriano solo tuvo heridas leves y el conductor del Tsuru perdió un diente, ya que encajó sus dientes en el tablero del enfrenón. No se llevaron a nadie, pues las heridas no eran de consideración. Cipriano levantó su retorcido triciclo y su abollada vaporera, mientras se iba cojeando a una esquina. El conductor del Tsuru levantó 2 tamales de verde y 1 de rajas. Se consideró pagado de las lesiones. Casi la mayoría de los tamales fueron adoptados por buenos samaritanos que pasaron por el lugar y los vieron tirados. Pocos chaquiros fueron adoptados ese día. La moraleja es: no te sientas un chaquiro, porque puedes tener un día aplastante. Y no permitas que tus caricias se prolonguen, porque puedes perder un día de ventas.